Hola amigos y amigas, encantada como siempre de estar aquí con ustedes en este espacio de los sábados. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra y tengo un interés muy particular en reflexionar con ustedes acerca de estos temas de salud mental y del comportamiento. Este espacio se llama Un Expreso con Iris y está destinado precisamente a eso, ¿no? A generar reflexiones, a generar conocimientos e invitarlos a que conozcamos un poco más acerca de estos temas de salud mental. Muchas gracias por la compañía, por el apoyo, por todos los elementos, las sugerencias que me hacen, los testimonios. Se les agradece infinitamente y espero que poco a poco vamos creciendo en esta comunidad y que se fortalezca y podamos desarrollar muchos proyectos juntos. Muy bien, en el día de hoy voy a tocar un tema que me parece muy interesante. Se ha puesto de moda, se puede decir, y es el llamado trastorno de estrés postraumático. Infortunadamente existen muchos conceptos erróneos y generalizados y precisamente de esto vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes les quiero pedir encarecidamente que si les gusta este canal, se suscriban a él, activen la campanita para que puedan recibir el material que voy colgando y pues lo comparten si consideran que hay alguien que le pueda servir lo que vamos hablando semana a semana. Espero como siempre toda la participación y quedo muy agradecida con ustedes. El trastorno de estrés postraumático, bueno, ahí con respecto a él hay una cantidad de conceptos erróneos e infortunadamente estos conceptos erróneos son generalizados sobre determinados temas. Por ejemplo, quién desarrolla este trastorno de estrés postraumático, y también existe cierta confusión acerca del complejo grupo de síntomas que pueden tener o no tener las personas, ¿sí? Porque pueden haber trastorno de estrés postraumático con una sintomatología muy florida y, como se dice, una sintomatología de libro, pero hay otros casos en donde no es tan dramática la presentación o la intensidad de los síntomas y muchas veces los pacientes no consultan y esto les genera pues un deterioro en su funcionamiento en la vida, una alteración en su calidad de vida y obviamente les quita alegría y les quita sentido a su existencia. Entonces es importante pues empezar a reflexionar acerca de estos temas. Existe un autor que a mí personalmente me ha gustado mucho. Ya leí este libro y se los recomiendo encarecidamente a las personas que les guste leer sobre estos temas de trauma. Es el doctor Bessel van der Kolk. Él escribió un libro que en inglés se llama The Body Keeps the Score, pero en español se llama El cuerpo lleva la cuenta. Y tiene que ver mucho con el trauma. Él es un gran conocedor del trauma, de todos los efectos que este trauma puede llegar a generar en todos nosotros. Así que les invito encarecidamente a las personas que les interese este tema, pues que se acerquen a este libro, van a tener muchas herramientas y claridades con respecto a esto. Bueno, el trastorno de estrés postraumático aparece en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales por allá en 1980 y aparece como un diagnóstico oficial en respuesta a síntomas de los veteranos de guerra de Vietnam. La gente que llegaba de Vietnam llegaba con una serie de síntomas y de signos que eran muy incapacitantes, que los asociaba muchas veces a violencia física, a alejarse de las familias, a tener una especie de anestesia afectiva, a tener unos fenómenos que se les llamaba fenómenos de flashback, que era volver a revivir estos momentos traumáticos de una manera terrible, a evitaciones, e inicialmente estuvo clasificado pues dentro de los trastornos de ansiedad. Ya en el DSM-5, en la nueva clasificación, el trastorno de estrés postraumático lo vamos a ver dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, ¿no es cierto? Pero sigue siendo el mismo trastorno de estrés postraumático. Como les decía inicialmente, hay ciertas imprecisiones, existen ciertas dudas, ciertos mitos con respecto a esto y a mí me gustaría como aclarar algunas de estas cosas y más adelante, si a ustedes les parece, podríamos hacer un seminario respecto a este tema
que definitivamente tiene un gran interés. Ya me dirán ustedes si les parece interesante que hagamos una serie de programas o un programa más largo donde podamos pues discutir acerca de este tema tan interesante. Muy bien. Se sabe que actualmente, según estadísticas norteamericanas, del 11 al 20% de los veteranos de Irak llegaron con este trastorno de estrés postraumático. El trauma con mayor probabilidad de generar un trastorno de estrés postraumático es la violación. Ojo, esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta porque muchas veces pensábamos que a los únicos que les daba este trastorno eran los soldados que iban a la guerra o gente que estaba expuesta como a este tipo de violencia, gente de las Fuerzas Armadas, la policía, este tipo de cosas. No, se sabe que la violación tiene un papel muy importante en la aparición del trastorno de estrés postraumático y en segundo lugar aparecería pues el trauma del combate que estaría en el segundo lugar. Entonces aquí empiezan a aparecer elementos que nos muestran que existen como algunos mitos con respecto a este tema. Entonces, ¿qué es un evento traumático? A mí me gustaría mucho definir qué es un evento traumático. En primer lugar, un evento traumático es una experiencia muy dura que está marcada por una sensación de horror, de impotencia, donde hay lesiones graves o amenaza de lesiones graves o muerte. O sea, es un evento muy fuerte. Lo que sí debemos saber, y es muy importante, es que muchas personas han sido sometidas a este tipo de eventos traumáticos. Estamos diciendo que un 70% de la gente puede experimentar eventos traumáticos. Esto lo vieron en Estados Unidos, ¿no es cierto? Un 70% experimentan eventos traumáticos, pero no desarrollan un trastorno de estrés postraumático. No quiere decir de que todas las personas que estén frente a un trauma muy severo vayan a desarrollarlo. Todo depende de cuáles son sus recursos, de cuáles son sus factores de resiliencia, de cuál es su historia y sobre todo de cuáles de pronto las circunstancias que rodean a esta persona, si es una persona que tiene apoyo, etc. Entonces no podemos decir que todo el mundo que tenga que esté expuesto a una situación traumática vaya a desarrollarlo. Sí se sabe que un 6% desarrollará un trastorno de estrés postraumático. Esta parte ya se ha estudiado bastante y es muy interesante. Ahora, también hay que tener en cuenta que hay un gran número de mujeres que presentan trastorno de estrés postraumático y que muchas veces no hacemos ese diagnóstico, no indagamos muy bien. Mujeres que han sido sometidas a violencia física, a violencia sexual, que han tenido situaciones muy graves donde se han visto enfrentadas a situaciones casi al borde de la muerte, presentan con bastante frecuencia el trastorno de estrés postraumático y es un dato que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el trauma, hay varios elementos que se hablan con respecto al trauma, ¿no? Hay una predisposición genética. Si en mi familia ha habido trauma, tengo más predisposición para desarrollar un trastorno de estrés postraumático, pues eso se está estudiando. Hay un trauma complejo, sí, existe un trauma complejo del que he hablado pues en mis redes, que tiene que ver con eventos traumáticos repetitivos que generalmente se han dado en la temprana edad, que generalmente la persona que genera este daño o este trauma es una persona muy cercana al paciente, en este caso los niños, ¿no es cierto? Puede ser un cuidador, puede ser un padre, que el niño o esta persona se ha sentido silenciada, le han obligado a guardar silencio o no ha tenido ningún tipo de apoyo. Esta parte es muy, pero muy importante y este tipo de trauma complejo va a dar como resultado en el futuro pues grandes dificultades en el comportamiento de las personas, dificultades que tienen que ver con las relaciones interpersonales, con el desarrollo laboral, con el desarrollo económico, con todos los aspectos de la vida. Y por eso es importante también incluirlo porque definitivamente, además
de generar una cantidad de síntomas somáticos, además de generar una alteración en el manejo de las emociones y de generar de pronto esa suspicacia y ese temor a estar en relación con los otros y esa idea de que el otro es malo y me va a hacer daño y todo esto pues va a presentar todo el cortejo de síntomas que se incluyen en el trastorno de estrés postraumático clásico, ¿verdad? Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Existen hay mucha complejidad en algunos de los cuadros y sobre todo cuando es ese niño que ha sido sometido a abuso sexual, a violencia física, a violencia emocional cuando está pequeño, pues y es de un rango muy fuerte donde el niño no puede todavía procesar esto, pues estamos frente a este trauma complejo y básicamente pues esta violencia con que se ha ejercido durante tanto tiempo va a tener obviamente unos efectos muy grandes en la salud de esta personita. Entonces ahora hablemos un poquito de algunos mitos que hay con respecto al trastorno de estrés postraumático. Hemos aprendido varias cositas. Primero, que no es exclusivo en los veteranos de guerra, que es más frecuente en las mujeres y más frecuente en los casos donde las mujeres han sido violadas o en el caso de violencia intrafamiliar. Y esto muchas veces no lo indagamos frecuentemente. Esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Lo otro, hay varias personas que están luchando como porque este diagnóstico sea más aclarado y sea más llevado a la población y que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, porque hay muchos memes que hablan del trauma, hay muchas cosas que banalizan el trauma, que dicen, ay, es que estoy traumatizada, es que esto me trauma. No se trata de un escollo en el camino, ya dijimos que era un evento muy severo, muy serio, que puede llevar a la persona a una pérdida de estabilidad, a una pérdida de recursos para poder enfrentar una situación y en ese caso el cerebro va a funcionar de una manera muy compleja, ¿no? Los expertos dicen que hay una cantidad de creencias generalizadas que pueden ser dañinas porque pues no nos están dando luz y no nos están ayudando pues a que la gente consulte adecuadamente. Dentro de estos mitos podemos empezar por el primero, que es el trastorno de estrés postraumático solamente es un tema de militares. No, cualquiera que sufra un evento traumático, cualquiera, niño, adulto, anciano, puede llegar a desarrollar un trastorno de estrés postraumático, que es, como les decía, una experiencia marcada por una sensación de horror, una sensación de impotencia, lesiones graves, físicas o morales, o la amenaza de esas lesiones graves, incluso la amenaza de muerte. Es no solamente ser ellos los protagonistas, sino ver a otra persona cercana a la que le está ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Lo que yo veo también puede llegar a generar un daño terrible dentro de mí. Y también recordarles que la violación es el trauma que tiene más probabilidades de conducir al trastorno de estrés postraumático, incluso más que el combate. Eso lo replican muchísimos investigadores y hay un estudio muy interesante de la doctora Shaili Jan, especialista en trastorno de estrés postraumático de la Universidad de Stanford. Muy interesante pues que la sigan porque parece una persona que tiene muchos elementos para podernos hablar de esto. Muy bien. El otro mito. ¿Qué es lo más frecuente? Que lo más frecuente en el trastorno de estrés postraumático son los flashbacks. Pues resulta que eso no es así. Los flashbacks sí es cierto que aparecen, es repetir, vivir esa escena muy vívidamente, esa escena horrorosa muy vívidamente. Muchas personas que tienen trastorno de estrés postraumático experimentan flashback, eso es cierto. O sea, esa sensación a veces muy debilitante de revivir un evento traumático, pero los cambios de humor, los pensamientos intrusivos, las pesadillas, la anestesia emocional, el no sentirme conectado con los demás, el volver a casa y ya no sentir como el mismo afecto o el mismo apego por los demás, las ideas de muerte, la necesidad de buscar consumo de sustancias
porque tengo pesadillas, porque tengo pensamientos que me están atormentando y me molestan día a día, el relacionar lugares, olores, momentos con ese momento terrible que viví, pues también ocurren. O sea, ocurren una cantidad de síntomas y esa cantidad de síntomas hacen que de todas maneras este trastorno sea bastante complejo y que tengamos que hacer una averiguación muy completa. No se trata, o sea, un trastorno de estrés postraumático no se define solamente por la presencia o ausencia de flashback. Las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático también pueden volverse hipervigilantes, muy desconfiadas y se sienten constantemente inseguras y en guardia, y eso hace pues, que tengan pocas posibilidades de tener muy buenas relaciones con las demás personas, porque siempre están anticipando que les van a hacer daño, que las van a maltratar. Y esta parte es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, dijimos, el otro mito es, los flashbacks no son el único síntoma del trastorno de estrés postraumático. Otro mito generalizado es que el trastorno de estrés postraumático ocurre justo después del trauma. No, eso no es cierto. Algunas personas no desarrollan, es decir, muchas personas no desarrollan los síntomas de estrés postraumático sino hasta meses y a veces años después de que ha ocurrido el evento. Ojo, esto es bien interesante para que lo tengamos en cuenta. En algunos casos, las personas pueden experimentar algo que se llama amnesia disociativa o amnesia traumática y van a bloquear casi por completo los recuerdos de esa experiencia horrible. Sobre todo, eso se ha visto mucho cuando han habido estos tipos de abuso infantil. Muchas de las personas pueden llegar a experimentar esta amnesia disociativa con el fin como de no resquebrajar su mente. Es como si fuera un mecanismo de defensa, pero está allí y en cualquier momento puede llegar a aflorar. La evasión en sí misma, ojo, la evasión de estos pensamientos o de este momento, esta evasión es un síntoma del trastorno de estrés postraumático. Y es posible que las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático no reconozcan lo que sucedió y hagan la vida cada vez más limitada, más pequeña, siempre tratando de dejar afuera todos los recuerdos del pasado. Es como si trataran de vivir en un espacio seguro y quitan una cantidad de elementos que podrían ser elementos de crecimiento, elementos que te van a ayudar a desarrollar un sentido de vida, elementos que te van a ayudar a superar el trauma, pero no, empiezan a evadir, hay una evitación. Entonces, hay personas que se vuelven tremendamente predecibles, con unas rutinas muy cerradas, donde no dan posibilidades a innovación, porque como que tienen mucho, pero mucho temor de salir de ese espacio que les da cierto tipo de seguridad. Por lo tanto, es fundamental tratar el trastorno de estrés postraumático. Ahora, otro de los mitos es el trastorno de estrés postraumático no se puede tratar, esto no se puede curar, la gente va a quedar fregada de por vida. Pues les cuento que es una condición manejable y tratable. Entre más pronto hagamos el diagnóstico y entre más pronto nos acerquemos a las personas y hagamos psicoeducación para que la gente sepa que esto sí se puede tratar, mejores resultados vamos a tener. Cuando yo hablaba dentro de los posts que pongo, puse uno que es en donde hablaba de que muchas mamás, cuando ha habido casos de violación en niños muy pequeños, dicen, no, él no se va a acordar. Un niño de 4 o 5 años no va a recordar qué fue lo que le pasó. Esto se le va a olvidar, no va a pasar nada. Pues esto es una idea errónea y a veces es tan dolorosa la situación y que ha tenido tantas implicaciones legales, económicas, de diferentes tipos, que la gente prefiere evitar pensar en eso y dice, no, él va a superar esto y esto no va, vamos a evitar hablarle del tema, esto nunca se va a tocar este tema, nunca vamos a hablar de esto, pero definitivamente, como vimos,
estos traumas generan daños a nivel de nuestro cerebro, generan problemas a nivel del desarrollo cerebral, problemas a nivel del hipocampo, de nuestra amígdala, y estas personas van a tener dificultad en la regulación de sus emociones, van a presentar dificultades para la resolución de problemas, van a ser personas inseguras y con una cantidad de dificultades, además de que puede esto asociarse a otras situaciones muy complejas como el consumo temprano de sustancias psicoactivas, eh, las autolesiones, los intentos de suicidio, conductas autodestructivas, como sería, por ejemplo, una actividad sexual indiscriminada, sin cuidarse, o todo lo contrario, una vida sexual inexistente y llena de vacíos. Entonces, mucho cuidado con esto porque hay que tratarlo, tiene tratamiento y sí se puede curar. Aquí tenemos algunas medidas que disponibles y cada vez se está investigando más al respecto con que podemos contar. Lo primero, pues una terapia cognitivo-comportamental y una terapia donde hay intervención tanto del paciente como del terapeuta, ¿sí? Donde en algún momento la persona va a estar, se le insta a contar y a revivir una y otra vez estos momentos, hablarlos, y se ha visto que esto tiene, esta exposición a estos recuerdos, a estos momentos, ha tenido muy buenos resultados, así como el cambio de pensamientos que son irracionales que han aparecido alrededor de esto. Hay que trabajar también el tema de la autoestima, el tema de la vergüenza corporal que muchos pacientes pueden llegar a tener, sobre todo con el tema de las violaciones tempranas, que sienten vergüenza de su cuerpo, sienten que son una porquería, sienten que tienen una autoestima muy pobre, empiezan a tener una autoexigencia, empiezan a compararse con los demás, empiezan a sentirse aislados, etcétera. Entonces, para este aislamiento, para estas dificultades que tienen de comunicarse, tenemos entrenamientos en habilidades sociales, tenemos entrenamientos en resolución de problemas, tenemos entrenamientos para poder reconocer y gestionar mejor las emociones que tenemos, ¿verdad? Esta parte es muy, pero muy importante. Existe algo que también se llama otro recurso, que es la desensibilización y reprocesamiento del trauma por los movimientos oculares. A eso se le denomina por la sigla EMDR, ¿sí? Que es una desensibilización y reprocesamiento a través de unos movimientos oculares. Esto ya se ha practicado en diferentes ámbitos y a muchos pacientes les ha sido de gran utilidad. Tenemos una terapia de procesamiento cognitivo, como ya les había dicho, y tenemos también la opción de contar con medicación, con algunos medicamentos, sobre todo porque muchos de estos pacientes que tienen un trastorno de estrés postraumático pueden también a su vez tener algún trastorno de personalidad o tener un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad y, por qué no, un trastorno de la conducta alimentaria, que se pueden asociar. Es bastante frecuente que pacientes que han tenido traumas en la infancia que no han sido resueltos adecuadamente desarrollen un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora, una cosa que me parece novedosa, que a mucha gente le ha dado miedo, que mucha gente dice, uy, Dios mío, ¿esto cómo se está ocurriendo? Pues resulta que con el tiempo la ciencia va encontrando nuevos y nuevos recursos, y dentro de estos nuevos recursos, en los que también está el mundo digital, tenemos unos tratamientos experimentales que cada vez son más emergentes, desde esta llamada terapia de realidad virtual, que se ha visto bien interesante para trabajar todos estos trastornos donde hay trauma o donde
por ejemplo, trastornos de ansiedad, donde hay un alertamiento de esta amígdala y este sistema límbico, por ejemplo, en los pacientes que tienen trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobias específicas, la realidad virtual resulta abrir un camino muy interesante para el tratamiento. No se hace ya esa exposición en vivo, sino que tenemos esta posibilidad, ¿no es cierto? Y también se está hablando últimamente y cada vez como más fundamento de la dosis controlada de MDMA. Y porque esto ha mostrado como algunos efectos positivos. A ver, hay una cosa que es muy interesante y es que dentro de esta terapia tiene que ser básicamente muy cuidadosa porque va a implicar el empleo de un medicamento. El MDMA es básicamente el 3,4-metilén en dioximetanfetamina, que es también conocida como éxtasis. Esta es una sustancia sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso y como alucinógeno. Generalmente lo que produce es un efecto energizante, distorsiona alguna percepción sensorial de manera, también distorsiona la percepción del tiempo y hace que las experiencias sensoriales se disfruten profundamente. Esto se ha utilizado pues de manera recreativa, se han hecho advertencias a los jóvenes sobre el uso pues como de esta sustancia y también se ha descrito como un entactógeno. Es una droga que puede aumentar entonces la conciencia de uno mismo y la empatía. Por eso se le llama entactógeno. Ahora, esta palabra MDMA o esta sigla de alguna manera ha generado mucho temor, ¿no es cierto? Porque se ha visto asociada básicamente a la drogadicción, a la fiesta, a la rumba, pero actualmente ya se está trabajando en un espacio protegido, terapéutico, y se ha visto que ha dado resultados muy interesantes para mejorar el procesamiento de estos traumas. Esto se los traigo, ya hay literatura, ya se están haciendo algunos trabajos, ya hay algunos trabajos en fase 3 que nos están mostrando que puede ser un elemento útil para el manejo de este tipo de cosas. Sería una droga psicodélica que está pasando una prueba para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático y esto me parece muy interesante traerlo en cuenta. En cuanto a la realidad virtual, fíjense que vuelvo a algo muy interesante y es que habíamos dicho que la primera causa de trastorno de estrés postraumático de la que se habla ahora es de las violaciones, ¿verdad? Pero y después estaría la de los militares, pero el COVID realmente se ha vuelto un elemento traumatizante para muchas personas y de muchas maneras. Hay una psiquiatra que se llama la doctora Nomi Levy Carrick. Ella dirige los servicios psiquiátricos de pacientes ambulatorios en el hospital de Brigham en Boston. Ella ha descubierto que el duelo, el aislamiento, la agitación económica, la inseguridad alimentaria y de vivienda, la infodemia, el estrés tóxico del encierro, el aumento de la violencia doméstica durante la pandemia fueron factores que para muchas personas fueron suficientemente traumáticos. Y esta incertidumbre que fue constante durante este año creó condiciones para generar en algunos casos que tenían ciertas predisposiciones, esto ser visto como algo amenazante, horroroso y de dificilísimo manejo que les pudo llegar a generar un trauma y un trastorno y desarrollaron un trastorno de estrés postraumático. Otros desarrollaron un trastorno de ansiedad generalizada, otros desarrollaron trastornos de ansiedad, otros desarrollaron depresión, pero tenemos que ver cómo los estudios de la
post pandemia nos muestran que se incrementaron los casos de trastorno de estrés postraumático. Entonces esta parte es muy importante y aquí les puedo decir que los estudios, por ejemplo, avalan el gran potencial que tiene el otro método de tratamiento, que es la realidad virtual. Esto empezaron ya a verlo a través de varios años, desde 1990, y esta práctica ha ido cumpliendo, ha ido cobrando importancia con el tiempo de manera gradual y nos muestra que realmente se están afinando elementos para el tratamiento virtual del trastorno de estrés postraumático. Entonces, fíjense cómo de alguna manera esto ya empezó a experimentarse por ahí ese 11 de septiembre cuando hubo el tema de las Torres Gemelas, y es muy importante ver que están viéndose estos elementos, o se están vendiendo estos auriculares de realidad virtual que pueden ser muy, pero muy útiles. Entonces, a ver, esta sería también otra de las cosas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, ya vimos que entonces existen varios mitos alrededor del trastorno de estrés postraumático que tenemos que quitárnoslos de la cabeza. Existen tratamientos experimentales y el paciente sí puede llegar a mejorarse. Se mejora más si el tratamiento se hace a tiempo, si logramos hacer bien el diagnóstico, si somos empáticos y no les exigimos a los demás de pronto que sean fuertes frente a adversidades, porque mucha gente, por más que quiera ser fuerte, no tiene esas herramientas. El otro mito, sí se puede curar. No digamos que el trastorno de estrés postraumático no tiene tratamiento, tiene tratamiento. No siempre ocurre después del trauma. Los flashbacks no son el único síntoma del trastorno de estrés postraumático. No solamente ocurre en los veteranos militares. Esta parte es muy importante. Yo podría recomendarles un libro que me parece muy interesante, a mí me ha gustado mucho, y que se llama Manual de Resiliencia Aplicada. Y es muy importante para las personas que quieren trabajar también estos temas del trauma. Además del libro que les recomendé, de que el cuerpo lleva la cuenta, son libros que son muy importantes para entender cómo funciona el trauma y pues qué podemos hacer con respecto a esto, ¿verdad? Aquí yo quisiera dejarles una reflexión. Muchas veces vemos a los demás y vemos que funcionan pese a una cantidad de situaciones muy complejas y muy difíciles. Y en ocasiones somos muy poco empáticos a la hora de acercarnos a ellos y creemos que si soportaron algo tienen que soportarlo todo. Los traumas se pueden acumular y puede llegar un momento en que la persona diga ya no puedo más. Entonces es importante que cuando están ocurriendo estas adversidades, estas cosas terribles en la gente, instemos a esa persona a pedir ayuda, la acompañemos de manera muy respetuosa. El trastorno de estrés postraumático tiene una cantidad de signos y síntomas que son estudiados ampliamente por los médicos psiquiatras y por los terapeutas, y ten la seguridad de que se pueden hacer muchas cosas para el manejo de estas situaciones, ¿no es cierto? Hay que quitar el estigma, no tenemos que ser héroes, somos personas y si algo nos sobrepasa tenemos que pedir ayuda profesional. Bueno, esto era lo que les quería traer en el día de hoy sobre el trastorno de estrés postraumático. Algo más que quisiera recordarles es que los niños son muy vulnerables y que pues no podemos ignorar que el daño que se hace va a prevalecer durante mucho tiempo y es muy probable que el niño reprima esos recuerdos, que el niño funcione más o menos bien, pero esto va a traer una repercusión en el futuro.
Entonces, para eso es muy importante prevenir el abuso infantil, prevenir el abuso de todo tipo, físico, emocional, sexual, y sobre todo crear puentes de comunicación para que las personas estén enteradas de todos estos datos y estén actualizadas. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado. Si tienen algún comentario, algún testimonio sobre algo que les haya pasado, por favor, no dejen de escribirme y de compartirlo, porque esto es algo que nos enriquece a todos. No todos los pacientes tienen todos los síntomas y no todos los pacientes van a presentar como elemento principal los flashbacks para que nosotros digamos que se trata de un trastorno de estrés postraumático. Un abrazo gigante, no se olviden, suscríbanse a mi canal y activen la campanita si consideran que este tema les ha servido para algo. Hasta pronto.